trastornos Sí. del espectro. Y actualmente la CDC en los Estados Unidos nos está hablando de un incremento de los casos. Si bien durante los últimos años se venían incrementando, hace 2 días, en esta nueva resolución que ellos han hablado, hablan de que es 1 de cada 54 niños. ¿Qué significa esto? El anterior, hace 2 años, nos hablaba de 1 de cada 59. Definitivamente, durante todos los últimos años, Estados Unidos ha tenido un alza importante en el número de casos registrados, lo que nos avisa que hay más chiquitos que tienen este tipo de trastornos del neurodesarrollo. En México se habla de 1 de cada 115 niños. Sin embargo, muchas veces las estadísticas pues no son muy completas porque hay muchos pacientes que nunca han tenido el diagnóstico de un trastorno del espectro. Sabemos No, todavía que... oiga, Sí. perdón, doctora, ¿y usted cree que está bien este aumento de cifra porque ya hay más alertas en las mamás de esos foquitos rojos y van directamente al pediatra? Yo pienso que sí, afortunadamente hay más información en la gente y es más fácil llegar a un diagnóstico. Llama la atención que ellos hablan de niños de 8 años, porque es muy importante esto, porque previamente muchas veces se diagnosticaba el trastorno del espectro autista, por ejemplo, a los 3, 4 años, y el niño al ir creciendo y al irse formando estas conexiones en las neuronas iba mejorando y muchas veces los síntomas iban desapareciendo. Y ahora se dice que realmente son a nivel de los 8 años estos casos que nos habla de algo un poco más permanente. Uh-huh. Y también ellos describen que ya hay un diagnóstico más temprano, que eso es bien importante. Por eso estos programas, estas charlas son tan importantes para que la gente identifique tempranamente este tipo de situaciones. Doctora, no había tenido la oportunidad de saludarla y la verdad estamos súper, pues yo creo que pues hacemos nuestros meninos y nuestros inventos en estas conferencias. Es la segunda vez que lo hacemos desde casita totalmente, porque pues ya queremos tener un poquito más de conciencia de todo lo que está sucediendo y todo, etcétera. Y la verdad, nos sentimos muy orgullosas de que usted haya aceptado esta invitación y que pase esta información tan importante. Y creo que porque ahorita más que nada las mamás estamos un poquito más actualizadas en el tema, ya pudiéramos asistir a conferencias, ya es más común, nos llama mucho la atención la comida, le ponemos más atención a las actividades que realizan nuestros hijos, y la verdad, pues todo lo que nos está pasando a nuestros alrededores, que lo vemos común, como usted dice, las cifras, ¿cuál es la inquietud o los estudios que se han realizado que nosotros pudiéramos tener una fuente o algo en el que pudiéramos decir, ok, nuestros niños pudieran evitar esto? ¿Se evita, no se evita, es hereditario? ¿Por medio de qué factores hay? Ok, bueno. El trastorno del espectro autista es un saco enorme de muchas causas diferentes y de muchas situaciones multifactoriales. ¿Qué significa? En todos nuestros niños, cuando hay un trastorno del espectro, hay una situación genética, pero no nada más es eso, se nos junta con muchas cosas. Por ejemplo, a veces existe la predisposición hereditaria, pero si aparte yo durante el embarazo tuve lupus eritematoso sistémico, o tuve diabetes, o tuve sobrepeso, o tuve preeclampsia, mi hijo nace prematuro y tiene problemas al nacimiento, se van juntando, son gotitas, hagan de cuenta que van cayendo en esa copa hasta que la copa se derrama. Y eso hace que en una misma familia a veces pueden aparecer muchos diferentes tipos de situaciones, y que el espectro, por ejemplo, puede haber en la familia alguien que tuvo nada más problemas de lenguaje, o alguien que tiene un problema de atención, o alguien que tiene un trastorno de altamente funcional, o que antes llamábamos Asperger, o alguien que tenga un trastorno del espectro ya más profundo. Entonces, hay muchas situaciones que ahora sabemos que influyen en que esto suceda. Los genes, como ya hemos platicado, hay genes que aparecen desde que el cerebro se va formando, y nuestro cerebro es un órgano muy interesante. Cuando nosotros nacemos no está ni un 30% de lo desarrollado que va a estar en nuestra vida. Las neuronas normalmente nacen al centro del cerebro, migran, se van a nuestra corteza cerebral que está afuera para que quepan muchas más. Tenemos 86 mil millones de neuronas y van formando estas uniones.
Estas uniones se forman desde las últimas semanas del embarazo hasta toda nuestra vida, pero habitualmente son muchas durante los primeros años de vida y van disminuyendo su intensidad de formación a los 21 y ya son muy poquitas de ahí en adelante. Esas neuronas que se van conectando nos van dando la posibilidad de que podamos hablar, caminar, tengamos mejor tono muscular, podamos movernos, tener actividad. Y en los trastornos del espectro ahora sabemos que hay un exceso de intento en estas sinapsis, pero que no son eficaces, o sea, no logran conectarse. La neurona intenta, quiere mucho conectarse y hace muchos intentos y muchos sinapsis que no logran ser exitosas, y esto nos empieza a generar que tengamos obviamente los problemas del trastorno. Pero al ser diferentes los genes y las enzimas que pueden estar involucradas, podemos tener diferentes tipos de manifestación, diferentes intensidades y diferentes situaciones que van acompañando al medio ambiente de nuestros niños. Y obviamente... Doctora, ¿y qué, sí. perdón, y qué influye que tomes medicamento en el embarazo? O las probabilidades que tuviste, tal vez, a lo mejor una amenaza de aborto, o qué es lo que influye un poquito más. Sí, influyen algunos tipos de medicamento. Por ejemplo, la gente que tiene epilepsia y toma algunos tratamientos, obviamente sí hay medicamentos que pueden alterar esta situación del neurodesarrollo. Hay muchos, ¿verdad? Por eso en el embarazo hay una restricción en la toma de algunas cosas. Las infecciones repetitivas también es uno de los factores. Las personas que tienen problemas autoinmunes, fíjense que hay 3 veces más riesgo de tener un chiquito con trastorno del espectro si uno tiene lupus, espondilitis anquilosante, si uno tiene algún tipo de estas enfermedades. La edad entre los padres y madres, antes se pensaba que la edad paterna no había problema y que los hombres a cualquier edad podían tener hijos sin riesgos. Ahora sabemos que las edades influyen. Uy, ya no es una herramienta muy buena, doctora, para reclamarle al hombre, porque antes siempre nos decían, es que salió mujer por tu culpa. No, sí, perdón. El primer grupo de riesgo, muchachas, es menores de 19 años en las mujeres, ¿sí? Mayores de 40, hombres mayores de 50 y un gap, una diferencia de edad entre mamá o papá de más de 10 años. Ya sea que el papá sea mayor, la mamá sea mayor, pero más de 10 años, todos van incrementando riesgos. Los índices... Una pregunta, no nada más usted maneja este tipo de trastornos, maneja muchísimos. La verdad es que hemos tenido pacientes aquí que van con ustedes de todo tipo y me preguntaban mamás, ¿cuándo hay que acudir a un neuropediatra? O sea, ¿qué tengo que yo darme cuenta para poder asistir a una consulta? Bueno, en el caso de los problemas del neurodesarrollo, cuando hay una alteración en el lenguaje, por ejemplo, nuestros niños deben de decir 4 palabras en el primer año de vida, 20 palabras a los 2 años, 100 palabras a los 3, más de 1000 a los 4 y hacer frases. Si nuestros niños están atrás, hay que acudir. Si nuestro niño está tardando en caminar, si ya tiene más de 15 meses y todavía no camina, si hay un bajo tono muscular, si los vemos que no se sientan a los 6 meses, que no empiezan a gatear posteriormente, todas esas son cosas que debe de alertarnos. Si no duerme en la noche o tiene muchos problemas para tolerar las situaciones externas, se encuentra con irritabilidad o enojo, todas esas son cosas que pueden estar ocasionando o que nos alertan que tenemos que ir. Si tenemos crisis convulsivas, ya sea con o sin fiebre, y si es por fiebre y son únicas, pues no hay tanto problema, pero si son en varias ocasiones y si la temperatura es menor de 38 grados centígrados y si tiene estados positales después de que hay una convulsión, por ejemplo, que se queden muy somnolientos, muy decaídos, todas esas son cosas que debe de alertarnos a acudir con un neurólogo pediatra. Igual si hay dolores de cabeza frecuentes o si tenemos problemas, por ejemplo, en el aprendizaje para leer, para escribir, las matemáticas, todas esas son áreas que son... Pues, ¿y qué se realizan en su consultorio, doctora? ¿Usted qué le recomienda? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a tomar? Bueno, lo primero es evaluar al paciente clínicamente, saber qué es lo que le está pasando y obviamente depende de eso, de ahí
ya decidimos qué tipo de estudios necesita. Por ejemplo, si tiene dolores de cabeza repetitivos, seguramente tendremos que hacer una resonancia magnética que nos descarte que no haya alguna patología o alguna situación grave. Si tiene problemas de aprendizaje, pues ahí tal vez la resonancia no nos va a dar ningún dato. Entonces ya iremos eligiendo, dependiendo de lo que el paciente requiere, qué tipo de estudio se tiene que hacer. Eso se individualiza para cada uno de ellos. He sabido, doctora, que usted maneja unas dietas en específico y que le recomienda a ciertas mamás dejar y adquirir otros productos diferentes. Platíquenos un poquito de esto. Mire, sobre los trastornos del neurodesarrollo, lo que más sabemos ahora es que hay situaciones que influyen sobre lo que se llama la microbiota. La microbiota era la anteriormente famosa flora intestinal. Esta microbiota tiene muchísimos genes que también actúan sobre nuestros genes y nos hacen situaciones de mutar nuestros propios genes. Por ejemplo, si yo durante el embarazo comí muchos carbohidratos, muchos chocolates, muchas harinas, mi flora intestinal que tiene genes empieza a mutar esos genes. Y eso también hace que mis propios genes, que ya tengo ahí a lo mejor de antecedente, tengan un factor epigenético, o sea, algo que dispara mi propia genética y hace que se manifieste en mí alguna situación. Igual pasa con el neurodesarrollo. En el caso de nuestros niños, ha habido muchísimas dietas que se han aparecido a nivel de la historia, pero las dos dietas que muestran que tienen mejoría en toda la producción esta de la sinapsis son las bajas en caseína y las bajas en gluten. En gluten. Ahora, Fíjese que, por ejemplo, en Gerardo la tomó cierto tiempo, yo no noté ninguna mejoría y lo único con lo que me quedé fue con la leche de almendra, porque no salió que era alérgico ni al gluten. Muy Los bien. lácteos es algo que muy interesante, ¿verdad? La caseína es la proteína de los lácteos. Ahora, lo que sí es cierto es que no a todo el mundo le funcionan. Ahí, ¿qué es lo ideal? Yo siempre les sugiero que intenten un mes. Por ejemplo, un mes donde no coma nada de gluten, que no coma harinas y valoren cómo ven al niño. Si lo ven que mejora y que hay un impacto positivo en su conducta y en su comportamiento, perfecto. No se va a curar con la dieta, muchachos, es muy pero importante. muchas mejoras. Mejoran, baja su ansiedad, es más fácil que avancen, pero no hay algo único que podamos decir, con esta dieta todo se va a quitar. Esto ¿Sabe qué pasaba con la leche de vaca? A Gerardo le salía mucho sarpullido en los brazos. Y sí me dijeron que eran ciertos factores de la leche. Entonces, cuando nosotros tratamos esa dieta 3 meses y me gustó más la leche, pues ya tenemos casi 9 años usando leche de almendra. Entonces, y siento que todavía le salen esos granitos, pero ya menos que con la leche de vaca. Ok, sí, definitivamente hay mucha gente que tiene la leche de vaca. Uno, hay una sustancia que se llama interleucina 1, que normalmente la vemos por la misma inflamación al momento que nosotros estamos ordeñando la vaca, ya sea manualmente o en una forma automatizada, ¿verdad? Eso genera ese estado proinflamatorio y la interleucina 1 sube también y pasa a barrera hematoencefálica e incrementa ciertas situaciones también en nosotros. Y también sabemos que los lácteos pues no nada más nos generan problemas del neurodesarrollo, nos predisponen un poco más a las cuestiones autoinmunes, nos predisponen más al cáncer. De hecho, Harvard durante los últimos 2 años ha sacado algunos artículos donde refiere que lo ideal es no tomar tanta leche como antes pensábamos, ¿verdad? Que hasta en la comida les queríamos dar a los niños la leche, el chocolate, etc. Sí, de hecho, hasta el pediatra nos dijo a nosotros, porque a mí me preocupaba que no tomara leche. Me dice, no tiene absolutamente nada que ver en el desarrollo si toma o no toma leche. Sí, hay muchos mitos, ¿verdad, doctora? Que la verdad, que viene desde las abuelitas, de que dale a tole y zámpale al niño, no sé qué. Entonces creo que también es mucho cultural y este tema y de los otros que hemos tenido otras conferencias, la cultura tiene mucho que ver. Y hay veces que lo traemos desde atrás de la familia y pues mi mamá me dijo y la abuelita me dijo que este es el remedio y bla, bla, bla. Entonces creo que es muy importante acudir con un especialista para que las asesoren a las mamás y puedan tener más conciencia de lo que les damos a los niños. Así es. Y así es, fíjense, somos realmente
mucha mezcla de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y a veces desaprender algunas cosas de costumbres familiares no es tan fácil, pero es importante para buscar que estemos más sanos, que tengamos menos riesgos, que tengamos un poquito más de aporte adecuado en la cuestión de la nutrición. Claro. Ahora, doctora, en este tiempo, lo que estamos viviendo, ¿cómo les afecta a nuestros niños este encierro? Bueno, ¿Qué les provoca? O sea, por ejemplo, yo me baso en Gerardo, que lo veo tranquilo. Sí, a veces me dice que necesita salir o que quiere ir a la escuela. Le explico y le explicó su patóloga de lenguaje lo que estaba pasando. Pero ¿les produce otra vez de nuevo la ansiedad o qué problemas van a influir en ellos? Bueno, es una etapa difícil que estamos viviendo todos, ¿verdad? No nada más nuestros niños, todo el mundo está ansioso, hay muchas situaciones. Los que tienen un nivel de alto funcionamiento y que pueden entender la situación muchas veces empiezan a escuchar noticias, pueden tener miedos, pueden tener angustias. ¿Y qué sucede? El encierro muchas veces obviamente nos hace que podamos estar con más alteraciones neurosensoriales, más angustiados, más preocupados. Simplemente a veces la falta del sol en nuestra piel, ¿verdad? Que genera vitamina D y que ahora sabemos que la vitamina D es un cofactor en una enzima que se llama triptófano hidroxilasa que genera más serotonina a través de convertir un aminoácido que es el triptófano que lo adquirimos en los alimentos, pues todo eso hace que este mismo encierro y esta falta de sol y esta falta de actividades al aire libre nos genere ansiedad. Cuando los niños hacen una actividad física, por ejemplo, generan también lo que se llaman endorfinas, que esas endorfinas también entran al organismo, disminuyen nuestros grados de estrés y nos ayudan a estar más tranquilos. Entonces, cuando nuestros chiquitos no pueden salir, como en estas ocasiones, como en estas situaciones, para ellos es más difícil también entender un cambio de rutina. Si ellos están acostumbrados a que todos los días van a la equinoterapia o cada tercer día, o van a las clases de natación, o van a sus terapias de lenguaje, de repente el empezar a cambiar esta rutina y a no poder hacer las cosas que les gusten, pues obviamente les genera frustración y les genera poca tolerancia a la misma frustración. Los puede hacer que se angustien, los puede hacer que estén irritables, que estén enojados, que tengan más berrinches. Incluso, si se fijan en los países europeos, las familias con trastorno del espectro autista tenían el permiso de sacar a los niños en periodos pequeños y la gente en la calle se enojaba y los insultaba y les decía cosas y empezaron a usar un brazalete azul, ¿verdad? En los brazos, los papás en España y en Italia, para poder sacar a sus niños un momento. ¿Por qué? Porque muchas veces les hacía falta también esa situación por la misma inflexibilidad y todo. Ahora, ¿qué es muy importante que podemos hacer en la casa para ayudarlos a disminuir un poco esto? Cuando nosotros estamos en exceso en los electrónicos, que obviamente al no tener mucha actividad afuera, que es a lo que recurre uno, a la tele, a los electrónicos, pues todo eso les genera también más ansiedad. Hay que tratar de disminuir este tipo de actividades que no sean más de 90 minutos al día. Hay que buscar actividades neurosensoriales en casa, jugar con plastilina, incluso hacer la plastilina si no tenemos y ya no podemos ir a comprar ahorita, ponerlos a hacer actividades manuales, que tengan estimulación sensorial, por ejemplo, poner algún tipo de música tranquila, música, no reggaetón, por favor, obviamente, música clásica, Vivaldi, Mozart, cosas que les vayan ayudando un poquito a disminuir esto. Disminuir la ingesta de carbohidratos también es bien importante, porque a veces la misma ansiedad nos hace que busquemos disminuirla y buscamos la gratificación inmediata con que a veces con los dulces, las galletas, los chocolates, no, claro. Y eso nos genera cada vez que más baja aparentemente la ansiedad un poquito, pero luego hay un rebote mayor y cada vez estamos más ansiosos, más angustiados, más preocupados. Entonces, oiga, doctora, ¿y ustedes qué medida está tomando si, por ejemplo, los niños necesitan una consulta con usted? ¿Las está tratando por videocámara o está yendo al hospital? Los pacientes de urgencias los seguimos viendo en el hospital, por supuesto, y todos los pacientes que no es una cuestión urgente, pero que requieren una consulta, lo estamos haciendo por videoconferencia. Ok. ¿Y los pacientes que necesitan de algún medicamento, doctora, cómo le pueden hacer?
Estamos surtiendo recetas. Mi secretaria me está haciendo el favor de llevarlas al consultorio o se pone en un punto intermedio con los pacientes para que las puedan recoger. Ok. Doctora, otra cosa muy importante. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted en su carrera? O sea, ¿cuáles son los desórdenes Más que... comunes. ¿Perdón? Más comunes, las causas más comunes de Los consulta. casos más comunes que hemos visto. Okay. ¿Usted ha visto? Definitivamente los trastornos del neurodesarrollo, trastorno de atención, trastorno del espectro autista, trastornos de aprendizaje y después de eso epilepsia. Es lo que más vemos, pero no nada más yo, todos los neurólogos pediatras, el número uno son los trastornos del neurodesarrollo. Y muchos de nuestros trastornos del neurodesarrollo vienen mezclados. O sea, muchas veces hay un niño que puede tener un trastorno de Asperger, por ejemplo, y tener aparte el trastorno de atención, o un trastorno de atención y un trastorno de aprendizaje, o tener, por ejemplo, epilepsia y tener un trastorno del espectro autista. O sea, muchos de ellos vienen de la mano. Y depende de esos trastornos, pudiéramos tener el caso de tener hermanitos con el mismo diagnóstico. Si hay un trastorno del espectro autista, la posibilidad, por ejemplo, de que si un papá tiene un trastorno del espectro autista o un trastorno de atención, pues hay mucha más posibilidad que el hijo lo tenga. Pero, por ejemplo, en los trastornos de atención, si un hermano tiene, el otro tiene posibilidades del 30 al 50%, si no son gemelos, obviamente, de tener un trastorno de atención. Sí es más frecuente. Y en el trastorno del espectro autista también, y depende mucho de los genes que están implicados, la frecuencia. Por ejemplo, hay patologías genéticas como el X frágil, donde todos en la familia van a tener algún tipo de manifestaciones en mayor o menor grado. Entonces, depende mucho del gen que causa el trastorno del espectro autista, es la posibilidad de reincidencia en la familia. Doctora, ¿y por qué se da más el autismo en las niñas que en los niños? Sabemos que una niña de cada 4 niños va a tener autismo. Sí. En la misma formación que platicamos, muchachas, de cómo se van conectando las neuronas durante la etapa del embarazo, hay hormonas, obviamente, que hace que el sexo en el bebé se defina. Por ejemplo, si va a ser hombre, hay testosterona, si va a haber mujer, va a haber estrógenos. Ahora sabemos que los estrógenos son neuroprotectores, nos evitan que haya tanto problema en la formación de estas sinapsis, nos favorecen las sinapsis. Y sabemos que cuando hay testosterona hay más posibilidad que esto se exponga o que sea más intenso. Sin embargo, a pesar de que hay 4 hombres por cada niña con trastorno del espectro, que es más común en los hombres, hay muchas veces que hay genes en que las niñas, por ejemplo, son las únicas que sobreviven por el problema de los genes, y hay casos muy intensos de niñas con trastornos del espectro y no en la misma familia hay niños, ¿me explico? O sea, puede haber mutaciones genéticas que hacen que si la mutación genética es muy fuerte y está ligada al cromosoma X, pues el niño no nace o no puede avanzar el embarazo, y la niña sí, con el problema. Entonces, depende mucho de la causa genética, pero es esa en realidad la explicación porque en una misma familia que tiene los mismos genes, los casos pueden ser más intensos en los hombres o puede haber más hombres afectados que mujeres. ¿Qué actividades, doctora, nos recomienda para este tipo de niños? ¿Estimulación temprana? ¿Qué es lo que usted le da de consejo a las mamás? Miren, las neuronas que se van a conectar son las que más se estimulan. Entonces, ¿qué necesitan nuestros niños para mejorar? Cuando no hay cuarentena, obviamente, ¿verdad? Todo lo que puedan estimularlos es bueno. Todo. Las terapias neurosensoriales, la equinoterapia, la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, las terapias de habilidades sociales, los ejercicios que tienen que ver con todo el proceso de atención, que ustedes ya saben, hay terapias como el neurofeedback, como la estimulación magnética transcranial, que ahora se está empezando a usar en muchos de los protocolos para TEA. Y todas estas cosas pues van sumando. No podemos decir nada más con la pura medicina se va a mejorar, porque no va a ser así. Cada cosa es un rompecabezas. Ni decir con la pura terapia nada más de lenguaje. Va a haber a lo mejor que darle terapia sensorial, terapia de lenguaje, etcétera. Y todas tienen su momento. Va a llegar un momento donde ya no las van a necesitar. Así como los tratamientos y los niños que los llegan a necesitar. Muchas veces hay momentos donde dejan de necesitarlos
porque el tratamiento también llega a hacer la función que se requiere de estimular a ciertos grupos neuronales para que más fácilmente empiecen a formar estas conexiones y a permitirle que al formarse esas conexiones y las vías fortalecerse, pues ya no requieran ningún tratamiento ni ninguna otra cosa. Claro. Y por ejemplo, ahorita, doctora, que estamos en la casa, ¿qué rutinas les podemos establecer a los niños? Primero que nada, muchachos, uno de los retos en la casa cuando estamos es poner horarios. ¿Por qué? Habitualmente empezamos a levantarnos más tarde y obviamente nos empezamos a acostar más tarde y eso también desorganiza mucho a los niños. Entonces, tratar de mantener un horario adecuado donde los niños tengan suficiente sueño. No más de 90 minutos de electrónicos, que yo sé que se dicen fácil y no son fáciles de cumplir con los niños, pero es muy importante que no sea tanto tiempo el electrónico, porque eso consume sus neurotransmisores y les genera más ansiedad. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Actividades sensoriales. Acuérdense que muchas veces, muchos de los juegos o estímulos sensoriales que podemos hacer los tenemos en casa. A veces hasta con una de nuestras sillas rodadoras, a veces ponerles una hamaca, jugar con plastilina, jugar con arena, ponerles una alfombra rugosa donde puedan estar descalzos y tocar, empezar a tener, por ejemplo, tipo de estimulación, agarrar uno de estos frascos grandotes, llenarlos de frijol o de arroz, que metan la mano, que metan los pies, que metan las dos manos, que empiecen a pintar con dedo, que empiecen a hacer todo este tipo de cosas, que todo eso les va a ayudar mucho. Ahora, cuando... No tengan miedo de que se ensucien los niños. Darles la oportunidad también de tocar el zacate, de pues estar tantito afuera, aunque si tengan patio o no. Definitivamente sí lo necesitan. Entre más estímulos sensoriales, todo eso les va a favorecer mucho. Y si tienen un pedacito de patio, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? No, y ahorita que estamos que sí nos están dejando salir al jardín. Doctora, por ejemplo, yo ayer ya no sabía qué hacer con los niños y la terapeuta de Gerardo me dice, pues ponles a hacer una obra de teatro, que ellos piensen los diálogos y que lo empiecen a narrar y que hagan todo su show. Pues eso les dije a los dos. Me van a hacer una obra de teatro y la van a escribir ustedes y ustedes las van a actuar. Y tenemos una cita a las 7:30. Pues empezaron a hacer su obra de teatro y les encantó. ¿Qué tal? Y una actividad tan simple. Muy bien. Sí, porque se disfrazaron. Ahí yo pienso que entró el pensamiento lógico en Gerardo, porque Gerardo tenía que hacer dos personajes. Tenía que ser la de héroe y la tenía que ser el ladrón de las rosas. Claro. No, cualquier cosa que les genere su creatividad es excelente, que les ayude. Ahora, si pueden trabajar esto de la teoría de la mente, ¿verdad? Por medio de hacer un juego donde tienen que cumplir con cierto papel y desempeñarse, y platicar. Y, a ver, ¿tú qué esperarías que pasara con este personaje? ¿Qué te gustaría que fuera de desenlace? ¿Por qué crees que este personaje está actuando así? Todo eso les ayuda mucho. Definitivamente. Hay fuentes que han estado escribiendo, ya saben, las redes sociales, qué tan importantes son y muchas de las veces pues pasan información que no es correcta, otras que la verdad, no la leemos y nos frustramos más porque no sabemos exactamente el tiempo en lo que vamos a estar así, ni cuándo se va a acabar, etcétera. Pero salían algunos documentos muy interesantes que podría existir la posibilidad de que tuviéramos más trastornos mentales. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Por el encierro? Sí. Sí, por supuesto. Es un reto para la salud mental de todos, les digo. Miren, aquí, muchachas, es bien importante. Uno, acordarnos que como padres, ¿verdad? Somos nosotros el capitán del barco. Tenemos que estar tranquilos, estables, no angustiarnos. Dos, tenemos que elegir qué tipo de información queremos ver. Si nos queremos comer todas las noticias de cuántos muertos hay en Nueva York, de cuánta gente ya está enferma aquí, cuánta gente se murió ayer en Italia, cuánta gente se murió en España, obviamente todo esto empieza a generarnos muchísima más ansiedad. Tenemos que cuidarnos y a los niños hay que censarlos, saber qué es lo que ellos saben, qué les preocupa, qué les angustia, qué saben, qué han escuchado, qué entienden de esto para poderles explicar. Cuando nuestros chiquitos no son verbales, pues necesitamos hacer uso, obviamente, de los pictogramas y de muchas cosas que les voy a subir ahorita que tengamos ya la transmisión en Facebook, para que la gente lo pueda ver y ciertos consejos. Pero, más que nada,
mantener la calma, hablar tranquilos con ellos. Cuando vayan a tocar el tema del coronavirus, por favor que no sea en la noche porque los niños se van a quedar ansiosos y no van a poder dormir. Elijan un tiempo en la mañana, en la tarde, escúchenlos, vean qué quieren saber ellos. Si ya son adolescentes o están investigando, guíenlos dónde buscar información verídica. Hay muchas mentiras en la red, hay muchas cosas sensacionalistas, escandalosas, que lo único que van a hacer es angustiarlos. Explíquenle que hay gentes que los pueden ayudar, que la mayoría de los casos cuando los niños se enferman son situaciones que no son graves. Los niños llegan a tener mucho temor, no nada más por ellos, por los abuelitos, por los papás, por toda la gente y por todo lo que escuchan alrededor de esto. Entonces, nuestro papel como padres y como terapeutas o como médicos, pues es tranquilizarlos y no meterles más angustia y más temor. Explicarles que ellos pueden cuidarse, que tienen que lavarse las manos constantemente, que tienen que evitar salir, que tienen que tener este distanciamiento social para evitarles riesgos, pero también tranquilizarlos y darles una visión de optimismo. Hablarles con sinceridad, no decirles, no, en una semana, porque no va a ser en una semana. No sabemos cuánto tiempo esto va a durar, apenas está comenzando. Mínimo vamos a estar un mes, probablemente todos, obviamente en cuarentena. Y en este mes los niños tienen que saber que va a ser un periodo largo, pero que si estamos cuidándonos y que están bien, ellos van a pasar y todo esto va a acabar. No va a ser algo que va a estar toda nuestra vida. Tenemos que enseñarles a crear resiliencia al respecto de este tipo de situaciones porque les genera obviamente mucha frustración y tenemos que explicarles las dudas que ellos tengan. Si nosotros llegamos con nuestro chiquito, por ejemplo, que tiene un trastorno de Asperger, un trastorno del espectro altamente funcional, y le recitamos todo lo que es el coronavirus, lo único que le vamos... Ay, creo que está un poquito lento el de la doctora. Sí, yo creo que ahorita se vuelve a hacer. Seguimos en vivo. Ay, doctora, ya volvió con nosotros. Se nos perdió. Muy bien. Entonces, básicamente, hablar con calma, tranquilizarlos, buscar un momento donde toda la familia conviva, porque obviamente estamos todos metidos en la casa todo el día y no es lo mismo que vernos un ratito después de la comida o así, pero hacer un tiempo donde se fomente la plática, hacer los juegos de mesa, eso les ayuda mucho. Sí, eso es mucho. Hablarles con tranquilidad y aunque nosotros como padres estemos preocupados por la cuestión económica, por lo que puede suceder, pues son cosas que no debemos de transmitirles porque nada más les generamos más angustia y los hacemos que todavía sea más difícil para ellos este tiempo de cuarentena. Claro que sí, doctora. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde la podemos encontrar? Pásenos sus datos para que la gente pueda seguir en contacto con usted para cualquier duda y pregunta que tenga. Muchas gracias. Estoy en el Hospital Ángeles, en el consultorio 125. Nuestro teléfono es 378-0787. 227-1400 con extensión 4125. Mi celular, por si tienen alguna cosa en lo que se les pueda ayudar y con toda confianza, es el 656-395-7095. Muchas veces es necesario hasta un consejo o algo. Yo sé que ahorita está muy difícil. No estamos incomunicadas las dos ciudades, ¿verdad? No se puede ir, no se puede cruzar para acá, pero si llegaran a tener algo en lo que los podamos orientar con toda confianza y con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por esta plática tan amena y tan importante que es ahorita porque estamos tan preocupadas nosotras con nuestros niños. Que, por ejemplo, yo noto a Gerardo un poquito ansioso, pero trato de calmarlo. Y yo sé que lo entiende, pero su rutina que ya tenía establecida, pues sí me cuesta trabajo ponerlo aquí en la casa, porque Suri termina más rápido el trabajo, y luego él así como que ya terminó Suri, yo ¿por qué no termino? Y yo pues apúrate para que puedas hacer, porque nos dieron una rutina en la escuela, lo están haciendo por online. Sí. Yo sé que sí es un reto, pero vamos a, todas las cosas difíciles en la vida a veces tienen un porqué y nos fortalece de otras formas. Entonces, hay que tener mucho ánimo, hay que platicar con ellos y hay que tener fe de que esto
va a pasar, ¿verdad? Y va a ser una situación que tal vez en un año estaremos platicando pruebas superadas. Sí. Y cuidarse mucho, mucho. Todo el distanciamiento social de verdad es súper importante, más en nuestros niños, porque van a tocar, van a agarrar, va a ser más difícil para ellos entender que no pueden tocar nada en una tienda o nada en un lugar. Hay que cuidarlos mucho, de preferencia tenerlos en lugares donde no tengan riesgo y no sacarlos, ¿de acuerdo? Sí, Ay, muchísimas gracias, doctora, por sus consejos. espero que disfrute a su familia y estamos en comunicación. Le mando un abrazo y esperamos que pronto la veamos para platicar ya en vivo las 3 juntas. Claro que sí, encantada. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Conozco todo su trabajo, Paulina. Felicidades y Gracias. excelente. Y con Aide, pues es una persona que yo admiro y quiero mucho también. Entonces, ha sido para mí un placer platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye bye.